Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer estas pulseras que se agrega a la serie de pulseras fáciles, así que si no has visto ninguna te recomiendo ver las anteriores y ahora sí, comenzamos con este video. Vamos a comenzar tomando todas nuestras 14 hebras de 115 centímetros cada una. Aquí están todas juntas y obviamente como son todas iguales podemos ubicarlas en el orden en el que queramos. Entonces aquí lo importante es que cuando las ubiquemos en un principio dejemos 15 centímetros al inicio, los cuales vamos a medir de todas las hebras. Podemos hacerlo directamente en la tabla con pinza o en una cinta métrica como yo lo voy a hacer y se los voy a mostrar. Entonces tomamos cualquier cinta adhesiva, ponemos la parte que pega hacia arriba y comenzamos a tomar nuestros hilos. Entonces, por ejemplo, yo tomaré estos primeros dos colores verdes y lo que voy a hacer es con una regla o una cinta métrica también, vamos a medir a los 15 centímetros para poder dejarlos al principio del tejido y así después poder cerrarlo. Ahí donde tienen los 15 centímetros vamos a marcar y donde marcamos vamos a ubicarlo obviamente en nuestra cinta adhesiva, en este caso en la parte de abajo. Obviamente los 15 centímetros quedan todos hacia arriba y el resto hacia abajo. Así quedaría y vamos a ir haciendo lo mismo con cada uno. Entonces yo uso 2 hebras de cada color y repito el procedimiento con una regla, voy midiendo a los 15 centímetros, ahí marco y donde he marcado voy a colocarlo a los costados, en este caso de los verdes que ya tenía. Y lo mismo hacemos con cada una de las hebras, en total son 14 de 115 centímetros, así que solamente queda repetir dejando los 15 centímetros al inicio. Entonces una vez que están todos los hilos ubicados, si tienen la cinta adhesiva simplemente la cierran, la cortamos el sobrante y ahora sí podemos ubicarlo en la tabla con pinza dejando siempre los 15 centímetros hacia arriba. Entonces para comenzar nuestra pulsera vamos a tomar nuestros primeros hilos que están en la parte del medio, estos de acá, en este caso son del mismo color, y con ellos vamos a hacer un nudo hacia adelante. Obviamente estos nudos están explicados en mi video de nudos básicos y este nudo, para recordarles, es el que se hace el 4 dos veces. Entonces hacemos el primer movimiento, así, y lo repetimos exactamente igual. El segundo movimiento y ahí ya tendríamos nuestro primer nudo, que sería un nudo hacia adelante. Y con este nudo nos quedarán los hilos apuntando hacia cada lado también. Entonces vamos a seguir tejiendo con ellos y vamos a hacerlo por cada lado. En este caso comenzamos por el lado derecho y con el mismo hilo que recién utilizamos vamos a ir haciendo sobre cada uno de los siguientes nudos cordón hacia adelante. Entonces tomamos el siguiente hilo que viene, que en este caso es el celeste, y volvemos a repetir un 4 dos veces para hacer un nudo hacia adelante, así. Apretamos muy bien y este hilo que ya utilizamos obviamente lo dejamos de lado y pasamos al siguiente para repetir exactamente lo mismo con el mismo hilo anudador, que va a ser un 4. Hacemos primer movimiento y segundo movimiento, así. Y lo mismo hacemos con cada uno de los hilos hasta llegar al último. Ahí estarían todos los nudos, en este caso fueron en total de 6, porque teníamos 6 hilos en este lado, estos de acá.
Entonces, por el lado derecho ya tenemos listo este tejido, que es la primera parte de la pulsera. Y ahora vamos por el lado izquierdo a hacer prácticamente lo mismo con el hilo almohador que nos quedó acá. Entonces, con el mismo color en este caso, y sobre los siguientes 6 hilos, ahora lo que vamos a hacer son nudos hacia atrás. Este nudo, para recordarlo, se hace una P en vez de un 4 sobre el siguiente hilo. Y asimismo vamos a ir repitiendo 2 veces sobre cada uno. Hacemos el primer movimiento, nuevamente la otra P y el segundo. Apretamos muy bien. Dejamos el hilo que utilizamos de lado y pasamos al siguiente para repetir exactamente lo mismo. Solo son nudos hacia atrás en esta parte. En total obviamente vamos a hacer 6 para que sea igual al otro lado. Una vez terminado, algo así debería quedar. Son 6 nudos en total también en esta parte sobre estos 6 hilos de este lado. Y puede que al principio no nos quede perfecto, pero ya con el paso del tejido va a ir más formándose el diseño, entonces no se preocupen con eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente fila, que es hacer prácticamente lo mismo, y partimos del mismo punto, o sea, de los hilos de la parte del medio, estos de acá, y con ellos comenzamos con un nudo hacia adelante, exactamente igual como hicimos la primera fila de nudos. Hacemos nuestro nudo hacia adelante y ahora estos hilos que hicieron el nudo van a ser los hilos anudadores a cada lado. Comenzamos por el lado derecho. En este caso vamos a tejer solamente sobre los siguientes 5 hilos que tenemos acá. Entonces hacemos menos nudos, pero son exactamente iguales a los anteriores, que serían nudos hacia adelante. Repetimos sobre cada uno. Una vez repetido, algo así se debería ver. Son solamente 5 nudos, no agregamos el hilo que nos quedó a un lado. Y ahora vamos a repetir lo mismo al lado izquierdo. Entonces, con el hilo anudador que viene de la parte del medio, sobre los siguientes 5 hilos aquí en este lado se hacen nudos hacia atrás. Recordar que se hacen unas P y ahí se repiten. Una vez terminado, algo así nos debería quedar. Recordar que son solo 5 nudos a cada lado en esta parte y ahora vamos a repetir lo mismo pero con menos nudos. Entonces del mismo punto inicial de los hilos del medio, nuevamente hacemos un nudo hacia adelante. Y ahora con estos hilos que hicieron los nudos, vamos a hacer nudos hacia adelante y hacia atrás por cada lado. Ya los conocen, así es que por el lado derecho, aquí son solo 4 nudos hacia adelante los que debemos hacer. Importante también respetar el orden de los hilos para que quede mucho mejor el diseño. Ahí hacemos nuestros 4 nudos hacia adelante por el lado derecho y por el lado izquierdo lo mismo, pero son nudos hacia atrás. 4 en total.
Y una vez terminado, algo así nos debería quedar. Ya podríamos ver las 3 filas de colores que hicimos al principio. Una vez realizado eso, que es el principio del tejido, podemos comenzar con el patrón de la pulsera, que es la parte del tejido que vamos a ir repitiendo una y otra vez para poder hacer el diseño completo. Entonces, para comenzar nuestro patrón, vamos a tomar otra vez los hilos del medio y con ellos vamos a hacer un nudo hacia adelante. Este es el comienzo del patrón. Hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Así. Apretamos muy bien. Una vez terminado eso, podemos hacer el segundo paso de nuestro patrón, que sería hacer hileras de colores completas. Entonces, otra vez vamos a ir por lado. En este caso vamos a comenzar por el lado derecho y vamos a tomar el tercer color viendo de derecha a izquierda. Este sería el último color que anudó en este lado. Entonces con él vamos a hacer nudos hacia atrás sobre los siguientes 4 hilos. Obviamente comenzamos con el más próximo, entonces hacemos nudos hacia atrás, que son esas P's que yo les decía, que se repiten 2 veces sobre cada hilo. Estaría el primer movimiento y el segundo. Ahí estaría con el primer hilo y vamos sobre el siguiente. Solamente repetimos por cada uno de los hilos que tenemos, que son 4 en total. Y ahí estarían los 4 nudos que debemos hacer, que van hacia adentro de nuestro tejido. Esto ya lo podemos reservar a un lado y pasamos al lado izquierdo, donde aquí también tomamos el tercer hilo, el tercer color, y sobre los siguientes 4 hilos hacemos nudos hacia adelante con este mismo hilo anudador. Entonces sobre el hilo más próximo hacemos los 4 que se repiten 2 veces sobre cada hilo. Primer movimiento y segundo movimiento. Y vamos repitiendo sobre cada uno. Una vez terminados los 4, nos quedará el hilo en la parte del medio y también nos encontraremos con el hilo del otro lado, que está en la parte del medio también. Entonces con ello vamos a cerrar este tejido, esta línea de tejido, con un nudo hacia adelante, exactamente igual como lo veníamos haciendo. Tiramos un poco los hilos guía y así queda mucho mejor. Así nos quedaría y vamos por la segunda línea de tejido completa. Entonces por el lado derecho, otra vez, vamos a tomar el segundo hilo ahora, en este caso sería este, y ahora sobre los siguientes 5 hilos vamos a hacer nudos hacia atrás. Entonces repetimos. Algo así nos quedaría por este lado, 5 nudos, y lo mismo hacemos en el lado izquierdo con el segundo hilo o el segundo color, y vamos a hacer lo mismo, en este caso serían nudos hacia adelante porque estamos al otro lado, sobre los siguientes 5 hilos.
Una vez terminados los 5 nudos, nos encontramos con el mismo color en la parte del medio y con ellos dos cerramos con un nudo hacia adelante. Y algo así nos deberían quedar nuestras dos líneas de tejido completas en esta parte de abajo. Ahora vamos por el tercer paso del patrón y este sería tejer en cada lado. Entonces voy a comenzar ahora por el lado izquierdo para que vean que es exactamente igual por qué lado comenzamos. Entonces vamos a tomar estos 7 hilos que tenemos en este lado y los del lado derecho los vamos a descartar por el momento. Entonces para este paso comenzamos tomando el hilo del extremo izquierdo y con él vamos a hacer nudos hacia adelante sobre los siguientes 5 hilos, o sea vamos a dejar el último sin hacer nudo, lo podemos dejar de lado, simplemente lo ignoramos y comenzamos obviamente con el hilo más próximo. Entonces con ellos dos hacemos nudos hacia adelante y es lo que vamos a repetir por cada uno. Estaría el primero y seguimos repitiendo en el mismo orden en que nos queda del tejido. Una vez terminado, algo así nos debería quedar. Como pueden ver, el último hilo no lo utilizamos y nos debería quedar así. Entonces vamos a seguir tejiendo y aquí solamente tomamos los primeros 5 hilos, los otros dos no los vamos a ocupar que están en el lado derecho, y con el primero del lado izquierdo vamos a hacer otra vez nudos hacia adelante, ahora sobre los siguientes 4 hilos, o sea vamos a hacer 4 nudos en total. Una vez terminados los 4 nudos, con el mismo hilo que estábamos utilizando, el mismo hilo anudador, ahora nos vamos a devolver hacia el lado izquierdo con nudos hacia atrás. Entonces, nos quedan solo 4 hilos también en el lado izquierdo, con los cuales vamos a tejer en el mismo orden en que nos quedaron, nudos hacia atrás. Repetimos la P 2 veces por cada hilo. Y así nos quedaría una doble fila que va hacia la derecha y después se devuelve hacia la izquierda. Obviamente el hilo nos queda en el lado izquierdo y ahora vamos a tomar el siguiente hilo, que en este caso es el segundo, leyendo de derecha a izquierda, es de la segunda fila de color que hicimos, y con él ahora sobre los siguientes 4 hilos también hacemos nudos hacia atrás, o sea simplemente repetir lo mismo. Solamente repetimos el mismo nudo 4 veces. Una vez terminado, otra vez el hilo nos queda en el lado izquierdo y ya solamente nos queda el último hilo que teníamos en el lado derecho y con él repetimos exactamente lo mismo sobre los 4 hilos que tenemos acá, nudos hacia atrás.
listo, con eso ya habremos terminado el tercer paso de nuestro patrón. En este lado izquierdo, como pueden ver, solo con estos 3 hilos anudamos, y vamos a hacer lo mismo en el lado derecho, obviamente en espejo, así que es al revés los nudos. Vamos a descartar este lado y tomamos los hilos del lado derecho. Y al igual que en el otro lado, aquí el último hilo, en este caso del lado izquierdo, no lo vamos a utilizar, entonces podemos quizás descartarlo, dejarlo de lado o simplemente ignorarlo. Y aquí vamos a tomar el primer hilo del lado derecho y con él vamos a hacer nudos hacia atrás sobre los siguientes 5 hilos. Obviamente en el mismo orden en que nos quedaron, entonces solamente repetimos. Una vez terminados los 5 nudos, algo así se debería ver. El hilo nos queda en el lado izquierdo y de hecho lo vamos a juntar con el otro porque no lo vamos a ocupar por el momento. Y ahora para la segunda fila de color, simplemente tomamos el hilo del lado derecho y con él vamos a hacer otra vez nudos hacia atrás sobre los siguientes 4 hilos. Repetimos el mismo nudo. Algo así se debería ver, los 4 nudos terminados. Y ahora con el mismo hilo que utilizamos para anudar, nos vamos a devolver hacia el lado derecho, ahora con nudos hacia adelante sobre también estos 4 hilos. En el mismo orden, entonces comenzamos con el mismo hilo que terminamos y hacemos nudos hacia adelante. Una vez terminado, algo así se debería ver. El hilo obviamente nos queda en el lado derecho. Ahora tomamos el segundo hilo que descartamos, en este caso el verde, y este también va a ser 4 nudos hacia adelante sobre los siguientes 4 hilos. Los mismos que utilizamos recién como hilos guía. Entonces simplemente repetir nudos hacia adelante sobre estos 4 hilos. Una vez terminados, nos debería quedar otra vez el hilo en el lado derecho y finalmente el último hilo que habíamos descartado en un principio, y este también hace nudos hacia adelante sobre los mismos 4 hilos. Una vez terminado, nos debería quedar la misma figura que hicimos en el lado izquierdo, pero opuesta. Y con eso ya terminamos el cuarto paso de nuestro patrón, que como pudieron ver es súper repetitivo, que va hacia adelante y hacia atrás. Así es que vamos a poder juntar ahora todos nuestros hilos otra vez. Y este último paso que hicimos es el último del patrón. Entonces ya solamente queda volver a repetir el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 del patrón una y otra vez para que se arme nuestro diseño. Y aquí les muestro cómo comenzarlo otra vez. Recuerden que el primer paso era poder hacer ese nudo en la parte del medio y ahí es donde comenzamos todo. Entonces vamos a tomar otra vez
nuestros 2 hilos del medio. Independiente de los colores que sean, simplemente sigan las instrucciones de los mismos nudos. Y con ellos, en este caso, para el primer paso, hacemos un nudo hacia adelante. Una vez terminado, ya nos queda pasar al segundo paso, que es hacer las filas de colores completas con el cierre al medio. Así que son 2 en total y se hacen por ambos lados. Una vez terminado el segundo paso con las 2 líneas de tejido, ya podemos ir por el tercero y el cuarto, que pueden comenzar por cualquier lado porque son independientes. Entonces hacemos exactamente lo mismo que les mostré anteriormente. Una vez terminada la segunda repetición del patrón, podrán ver que es exactamente igual, así que tienen que ir siguiendo la instrucción de los nudos que tienen que hacer, no de los colores. Así que ya solamente queda seguir repitiendo exactamente el mismo patrón desde el paso 1 hasta el paso 4 una y otra vez. Y obviamente siempre pueden volver el video atrás para ver más detallado cómo es el patrón y cada uno de los nudos y las instrucciones. Así que aquí les dejo más rápido como lo voy haciendo. Obviamente siempre pueden también configurar el video a la velocidad que ustedes quieran, si es que lo necesitan. Y obviamente, y en este caso voy a volver para enseñarles cómo poder cerrar la pulsera y que quede obviamente mucho mejor. Y en este caso cuando ya vaya terminando el tejido, les enseño cómo poder cerrar nuestra pulsera y obviamente hacerla ajustable. Y entonces, una vez repetido 8 veces aproximadamente el patrón, les debería quedar algo así. Lo voy a sacar de la tabla con pinza para que lo vean mejor. Algo así se debería ver. Ese es el comienzo del tejido y aquí así queda al final, abierto obviamente porque ese es el último paso del patrón. Así que aquí les enseño cómo poder cerrarlo. Entonces, yo les dije que repetí 8 veces el patrón, pero va a depender de qué tamaño también quieren su pulsera. Así que cuando terminen el último paso van a hacer lo siguiente: lo ubican en la tabla con pinza primero. Entonces, para cerrar nuestra pulsera, lo primero que vamos a hacer es el primer paso del patrón. Lo vamos a repetir por última vez. Entonces tomamos los hilos del medio y hacemos un nudo hacia adelante con ellos. Luego de haber hecho eso, repetimos la segunda parte del patrón, que sería hacer las líneas completas de tejido. Podemos comenzar por cualquier lado, exactamente igual, da lo mismo. Son 4 nudos por cada lado en esta primera fila. Son los mismos que hicimos en el mismo patrón. Ahí está ya la primera fila y hacemos lo mismo con el siguiente, pero esta vez son 5 nudos por cada lado. Lo mismo que hicimos en el segundo paso de nuestro patrón.
Y así nos quedaría nuestra segunda fila de color, el segundo paso del patrón. Y ahora con los hilos que nos quedan a los costados vamos a hacer lo mismo. Entonces no hacemos la tercera y cuarta parte del patrón, sino que ahora vamos por el lado izquierdo. Con este hilo, ahora sí, hacer 6 nudos hacia adelante sobre estos hilos. Lo mismo, pero aumentamos un nudo más. Y por el lado derecho, muy similar, una vez terminados los 6 del lado izquierdo, tomamos este hilo y ahora por este lado hacemos 6 nudos hacia atrás. Y así es como quedarían los 6 nudos en este lado derecho. Y ya para finalizar, con los hilos que nos quedan al medio cerramos con un nudo hacia adelante. Entonces, una vez terminado ya podrás ver que está todo cerrado el tejido de la pulsera, así que podemos hacer cualquier cadena que queramos. Nos quedan hilos bastante largos al final, de aproximadamente unos 15 a 20 centímetros, entonces con ellos podemos hacer cualquier cadena que queramos. Eso ya es tema de otro video que tengo explicado en mi canal de YouTube, te dejo por aquí el enlace si quieres ir a verlo. Tengo 10 ideas de cadenas en total en el canal, así que puedes hacer cualquiera. Y puedes hacerlas con cuantos hilos tú quieras. En este caso yo solamente voy a utilizar los hilos del medio y haré la de enroscado que se llama, que está en ese video y es la primera. Así que lo haré rápidamente y les muestro también cómo cerrar nuestra pulsera. Así que rápidamente les muestro la cadena de enroscado, si es que quieren hacer la misma. Y obviamente hacemos la misma cantidad y la misma cadena al otro lado. Y finalmente entonces así quedan las cadenas en ambos lados, en este caso una verde y otra amarilla. Y ahora ya que tenemos nuestras cadenas podemos cortar todos los sobrantes de hilo que nos quedan. En este caso quedan bastante porque hicimos solo una, pero incluso podrían usar todos los hilos y así no tendrían que cortar nada. Así que aquí cortamos lo que nos sobra. Y si tu hilo es de poliéster puedes pasar el encendedor para sellar todos los hilos y lo haces con cuidado para no quemar el tejido. Y como parte final también, en esta pulsera a mí me gusta sacar el exceso de cera y aplanarla. Como pueden ver está bastante curva. También tengo un video explicando cómo se hace, así es que te dejo por aquí el enlace si lo quieres hacer. Es completamente opcional, la puedes dejar así también. Y finalmente así es como queda, pueden ver completamente la diferencia, queda muy plana y muy prolija, además se nota muchísimo más el patrón, más definido. Así es que ahora sí podemos cerrarla. Vamos a tomar nuestra pulsera y vamos a juntar sus extremos y sus cadenas. Obviamente tienen que ser las mismas cadenas en ambos lados, así que juntamos las cadenas y la ubicamos en la tabla con pinza. Y para este cierre vamos a tomar un hilo de 15 centímetros, que en este caso lo estoy reciclando de los mismos que cortamos, pero podría ser otro. Y lo vamos a ubicar por debajo de las cadenas, dejándolo más o menos a la mitad. Una vez que más o menos lo dejemos a la mitad, vamos a hacer un nudo plano o cuadrado que está explicado en mi video de nudos básicos también. Entonces, tomamos el hilo del lado derecho, lo pasamos por encima de las cadenas. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este. Y este mismo por debajo de las cadenas y por el orificio que nos queda en el lado derecho, como pueden ver acá. Apretamos bien, más o menos que nos quede a la mitad el hilo. Y ahora hacemos lo mismo pero al revés. Tomamos el hilo del lado izquierdo, este pasa por encima de las cadenas. El hilo del lado derecho pasa por encima de este. Y este mismo por debajo de las cadenas y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Ese sería el segundo movimiento y con eso completamos el nudo. Y con eso ya sería suficiente para hacer el amarre, pero podemos volver a repetirlo si queremos. Yo lo voy a hacer una vez más. Así quedaría con 2 nudos y ahora sí podemos sacarlo de la tabla con pinza. Y aquí solamente cortamos los sobrantes dejando un poco para poder derretir. Y dejamos derretir con el encendedor.
Y así es como queda nuestro nudo, este nudo deslizante que va a permitir que esto deslice por las cadenas y así la pulsera se cierre hasta lo más pequeño que es el tejido, aproximadamente unos 15 centímetros, hasta aproximadamente unos 30 centímetros, que es donde se abre la pulsera. Entonces muy versátil de esta manera y así es como queda una vez terminada. Y por supuesto, como siempre yo les muestro, hago dos versiones. La primera es la que hago para poder sacar todas las medidas del tutorial. Y en este caso estas son dos de distintos colores, obviamente, para que se note bien la transición de cada uno de ellos. Este es un modelo que había hecho literalmente al principio cuando comencé el canal, así que estoy muy emocionada de poder traerlo otra vez porque obviamente en este video no se explicaba muchísimo. Yo también he aprendido con los años y ahora sí puedo traer tutoriales que se entiendan un poco mejor. Así que espero les haya gustado mucho a ustedes también. Es muy bonito este diseño porque va en degradado con los colores. Y además podrían hacerlo en la cantidad de colores que ustedes quieran. En este caso hice 7, pero podrían hacer menos o más dependiendo de lo que les gusta a ustedes. Así que espero les haya gustado el video. No olviden dar me gusta, compartir, comentar. Todo me ayuda a poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes. Y muchísimas gracias por haberse visto hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.